Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy María y esta vez vengo con retraso, lo sé, mucho retraso, no ha habido manera, no he encontrado un espacio para grabar y os traeré a cambio dos vídeos esta semana con un par o tres de días de diferencia. Hoy os traigo la reseña de Emma, de Jane Austen, que la hemos leído en el mes de mayo con el Club de la Pecera de Raquel y con el Club Pickwick, que coincidieron en lectura. Si no conocéis estos clubes, os los recomiendo muchísimo, os dejaré abajo en la cajita de información todos los datos. Ha sido mi tercera lectura de esta novela. Yo soy muy fan de Jane Austen y creo que hay que releerla 1000 veces en esta vida porque simplemente te hace feliz. Pero esta ha sido la vez que menos me ha gustado. Y creo que no es culpa de Jane. No, creo que es culpa de mi edición. Yo tengo esta edición de Fábula Lumen Tusquets. Creo que siempre he leído esta edición, pero no sé si es porque me he hecho mayor o porque he leído más y tengo más bagaje, no sé cuál es la razón, pero tengo la sensación de que esta vez, cuando estaba leyendo la novela, era como que a veces me paraba en algunas frases porque era como que no me gustaban las frases y yo no creo que sea culpa de Jane Austen. De hecho, me he apuntado algunas frases y las quiero mirar en otras ediciones porque me voy a comprar otra edición. Esta va a ir directamente a la basura. Ahora os explico. Aparte de que la traducción no me ha acabado de gustar, es una traducción de José María Valverde. Aparte de eso, es que se me ha roto el libro en las manos. Yo soy de esas personas que tratan los libros como si fueran de cristal, ¿vale? O sea, cuando me los leo es como si nadie se los hubiera leído. Bueno, pues este libro lo he leído 3 veces. La segunda ya se me cayó alguna página, pero es que esta tercera, desde que empecé a leer, bueno, es que se me ha caído medio libro. Se me ha caído medio libro. Yo nunca me había pasado nada semejante. Pero es que encima una seguidora me dijo que ella tenía la misma editorial que yo. Lo que yo la tengo de 2002. Ella la debe tener de otro año. Y ella me dijo que a ella no se le cayeron las páginas, pero que en la parte final, es decir, en el momento cumbre y en el cierre que hace Jane Austen de la novela, que además es la novela en la que más se preocupó de cerrar todas las tramas, le faltaban páginas. Le faltaban páginas discontinuas. 17 páginas. O sea, imaginaos, estáis en el momento culminante, pasáis la página y os falta una. Bueno, total, que le hice una foto de mis páginas y se las mandé para que pudiera acabarse de leer el libro. Bueno, ya os digo, yo esta editorial no la voy a comprar nunca más. Podéis recomendarme, por favor, la edición que vosotros tengáis si creéis que es buena. Mi idea era comprarme la de Clásica Mayor, pero acepto propuestas. Yo esto no puedo tenerlo en mi estantería, es Jane Austen y quiero tener un buen ejemplar de esta novela. Dejadme decir, sin embargo, que el prólogo que hace el mismo traductor está bastante bien. Bien, vamos ya por la reseña de Emma, de esta novelaza de Jane Austen, que es una de las novelas inglesas más importantes del siglo XIX. Es una novela publicada en 1816, es decir, un año antes de la muerte de la autora. Jane Austen empezó a escribir desde muy joven, pero inicialmente solo escribió obras muy menores o esbozos de lo que luego serían obras mucho mejores, que mejoró mucho más tarde. De hecho, ella empezó a publicar en 1811 y lo hizo hasta el año de su muerte, y de hecho sus 4 mejores obras están escritas en los últimos 5 años de vida, lo cual quiere decir que nuestra pérdida fue enorme porque ella murió a los 41 años, con lo cual nos hubiera regalado muchísimas otras obras maestras. Las novelas de Jane Austen se pueden diferenciar claramente en 2 bloques. Un primer bloque donde la heroína, la protagonista, tiene razón y la narración se la acabará dando y premiará así su perseverancia. Y luego un segundo bloque en el que la heroína está equivocada y tendrá que rectificar conforme se vaya desarrollando la acción. En este segundo grupo estarían la abadía de Northanger, Orgullo y Prejuicio y, sobre todo, claramente, Emma. Emma Woodhouse es la única de las protagonistas de Jane Austen que goza de una posición familiar, social y económica privilegiada. Emma es una joven con una imaginación desbordante, que además, como buena rica, no tiene nada que hacer y se pasa la vida observando a las personas de su alrededor, intentando casarlas e intentando hacerlas felices. Y en su obsesión por hacerlo, correrá el riesgo de destrozar las vidas de todas las personas de su alrededor y la suya propia de paso. Emma cae en el autoengaño, hace deducciones erróneas y catastróficas y la mayoría de cosas malas que pasan en la novela son culpa suya, son culpa de la protagonista. Emma es la creación más compleja de Jane Austen, que es mucho decir, y de hecho la misma autora decía que era su protagonista favorita y que cuando estaba escribiendo la novela ya temía que a la gente tal vez no le gustaría tanto como a ella.
Hay gente a la que no le gusta Emma. A mí me encanta, porque la autora es muy hábil y consigue no caer ni en la justificación de Emma ni en su ridiculización. Nos muestra con un humor delicioso las humillaciones y los sofocos de Emma cuando se da cuenta de lo que ha hecho, y yo creo que logra que la amemos. Y además la novela está narrada con un estilo libre e indirecto, es decir, aunque la novela está narrada en tercera persona, todo lo que vemos es lo que ve Emma, es decir, lo vemos todo a través de su cristal, con lo cual lo vemos todo tan distorsionado como ella lo ve. Y una de las mejores cosas que tiene esta novela, que esto lo dijo Magrata Jostiernos en su reseña reciente de esta novela, dijo que Emma, de alguna manera, si no fuera porque tú sabes que tiene buena voluntad y que es buena, de alguna manera es la villana de la novela. De hecho, hay un personaje que es Jane Fairfax, que es una joven que no ha tenido la suerte que ha tenido Emma, sino que no tiene dinero, que ha tenido que cultivarse, que esforzarse, que está a punto de ser institutriz, que era algo muy deshonroso para la época. Y nosotros vemos a Jane a través de los ojos de Emma. Entonces, ella le tiene cierta manía a este personaje y de alguna manera nos impide ver que la verdadera heroína de esta novela es Jane Fairfax. Es elegante, es educada, es culta, es guapa, es buena, es sensata. Es absolutamente perfecta, es mucho más perfecta que Emma, pero la vemos a través de los ojos de Emma y entonces quedas relegada a un segundo plano. Y Jane Fairfax mantiene una actitud mucho más digna durante toda la novela que Emma. Lo único que le falta es fortuna. En esta novela Jane Austen hace un análisis magistral de caracteres. Aparte de Emma y de Jane Fairfax, tenemos por ejemplo al padre de Emma, que es un hombre hipocondríaco, muy maniático, que ve a su hija perfecta, lo cual no la favorece en absoluto porque necesitaría que alguien le dijera cuándo hace las cosas mal. Hay gente a la que este personaje se le hace un poco cargante, pero es buenísimo, está muy bien definido. Luego tenemos al señor Knightley, que es el vecino rico que es amigo de la familia, que es un hombre un poco bastante mayor que Emma, que es el único que discute con Emma y que le dice cuando hace las cosas mal y que la pone en su sitio. Ellos dos tienen unas discusiones fantásticas. También tenemos a la señorita Bates, que es un personaje cómico y grotesco, pero que encierra un fondo muy triste, porque es una mujer ya de cierta edad que vive con su madre muy anciana y que había nacido entre algodones y que ahora cada vez es más pobre y además es ridícula, pero es una buena persona. Y habla mucho, habla muchísimo. Esta señora no para de hablar, es muy pesada. Y este personaje nos recuerda que la novela en la que Jane Austen se apoyó más en el diálogo fue en Orgullo y Prejuicio, donde teníamos al señor Collins y a la madre de Elizabeth Bennet. En esta novela no hay ese lenguaje especializado en los diálogos. Eso solo lo vemos en este personaje de la señorita Bates, en los monólogos que tiene. En definitiva, Jane Austen siempre cuidó mucho la interioridad de sus personajes y esta novela no es una excepción. Por otro lado, en esta novela de nuevo vemos brillar la fina ironía de Jane Austen, que es muy, muy sutil. Vemos sus dotes de cómica, vemos su precisión en la recreación de escenas y sobre todo su dominio del lenguaje. El genio de Jane Austen radica en su dominio absoluto del lenguaje y de la técnica narrativa. No es tanto lo que cuenta como el cómo lo cuenta. Esto lo decía el otro día Tea, de Palabra de Teatrera, en una reseña de Ethan Frome, de Edith Wharton, en el que decía que el argumento de esa novela, que es buenísima, se podía resumir en 2 líneas, y lleva razón. Lo importante no es lo que está contando, es cómo consigue contarlo. Pues esto es lo que pasa con Jane Austen. El argumento en realidad es muy sencillo, se podía resumir rápidamente, podría pasar por un folletín, pero no lo es, y no nos saltamos las páginas aunque preveamos el final, porque queremos ver todos los detalles, queremos ver esa minuciosidad con la que Jane nos va contando todo lo que va pasando. Y se puede releer las veces que queramos, porque no solo la novela no pierde en las relecturas, no solo no le encontramos defectos, sino que percibimos y admiramos mucho más la capacidad constructiva y narrativa de esta autora. Jane Austen era un genio, total y absoluta. Yo creo que nunca un autor nos ha dado tanto con tan poco. Por un lado, Jane Austen siempre circunscribe sus obras a un escenario físico y a un estrato social muy limitado, muy acotado. En Emma quizás es donde vemos una amplitud más grande en cuanto a sociedad, pero normalmente siempre vemos la pequeña nobleza y el escenario siempre son un par de casas, un campo, una excursión en carruaje y poco más. Y por otro lado, sus argumentos siempre giran alrededor del mismo eje, la elección de marido por parte de una joven. Por eso mucha gente que nunca ha leído a Jane Austen cree que es una autora romántica, rosa, y no lo es en absoluto.
De hecho, no pertenece ni al romanticismo que estaba en fase naciente en su época. En definitiva, pese a tener un teatro de operaciones muy limitado, Jane Austen logró, primero, tener un estilo propio, absolutamente característico e inimitable, con una agilidad y una amenidad en la narración, unida a una cantidad de matices y una cantidad de información que todavía hoy día nos deja anonadados. Segundo, consiguió crear obras aparentemente iguales en la forma, pero absolutamente diferentes en el contenido. Y tercero, nos ofreció una cantidad de personajes absolutamente característicos, singulares e inolvidables, que es que parece que no pueda ser, parece que su capacidad de creación no tenga fin. Mi favorito es el señor Collins. Espero que me digáis abajo en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito de Jane Austen, porque tiene muchos para elegir. En conclusión, las novelas de Jane Austen tienen una aparente simplicidad cuando no las has leído, pero cuando las lees te das cuenta de que son complejísimas, que son muy difíciles de idear, muy difíciles de construir, y creo que Emma es la mejor construida de todas. Antes de entrar en las adaptaciones cinematográficas, dejadme hacer un apunte sobre el mensaje de Jane Austen. Mi opinión creo que es un poco impopular, pero yo quería decirla. Yo no creo que haya que leer a Jane Austen buscando crítica social, ni feminismo, etc. O sea, Harold Bloom decía que quien lee políticamente a Jane Austen no la lee en absoluto, y yo estoy completamente de acuerdo con él. No creo que ella escribiera con una intención ideológica, no creo que tuviera ningún interés en hacer denuncia social, ni que fuera una reformista, como sí lo era Charles Dickens. Yo creo que Jane Austen está por encima de todo esto. Yo creo que ella ve cómo era su sociedad y te lo explica minuciosamente, pero también creo que de alguna manera es cómplice de su sociedad, de alguna manera ella está a gusto con su sociedad y parece que con sus novelas te enseña a un niño travieso, te explica sus defectos y luego le da una palmadita en la espalda. Yo creo que ella acepta su sociedad como es y que no une novela y política. Yo creo que novelas de ese tipo escritas por mujeres tendrían que ser, por ejemplo, Ruth de Elizabeth Gaskell o La inquilina de Whitefield Hall de Anne Bronte, que últimamente se habla mucho de ella. Pero yo no creo que Jane Austen tenga ningún interés en esos temas. Yo no la veo en absoluto intentando remover conciencias ni mucho menos socavar los cimientos de su sociedad. La escala de valores de la autora es clasista y se guía por la moral. Y a lo máximo a lo que llega es a afirmar de algún modo que ella cree que el amor es posible y con que uno de los dos en una pareja sea rico es suficiente para aceptar la boda. Que ya es mucho en la época, pero yo creo que poco más. Actualmente existe como una especie de obsesión, esa quizá no es la palabra, pero no se me ocurre otra ahora mismo, una especie de obsesión por buscar feminismo en todas partes. Y parece que si una autora de esa época era inteligente, era ingeniosa, escribía buenas novelas y era reconocida, parece que tenga que ser feminista. Y parece que si no lo es como si se la penalizara. Y yo no estoy nada de acuerdo con esto. Yo no creo que todos los autores escribieran ideológicamente y no veo por qué una novela no puede tener su valor en el sentido estético, en el sentido literario y ya está. O sea, yo no creo que todos los autores escriban con una aspiración mayor. Y vamos ya a por las adaptaciones cinematográficas. Bueno, mi favorita sin ninguna duda, y no estaréis de acuerdo, es la versión del 96 con Gwyneth Paltrow y Jeremy Northam. A mí esta película me dio todo lo que me podía dar de Emma. Me pareció redonda, con el metraje que tiene, que es limitado por ser una película, me pareció perfecta. Me gustan los actores, me gusta la banda sonora, me gusta el guión, me gusta cómo está resuelta, no tengo nada que decir de esta adaptación. Pero para la mayoría de la gente la mejor es la adaptación del 2009 de la BBC con Romola Garai. Creo realmente que objetivamente se puede decir que es la mejor. Pero yo os voy a intentar explicar por qué a mí no me gustó tanto como a todo el mundo le ha gustado. Yo la intenté ver por primera vez hace ya años y la paré a los 5 minutos porque no me gustaba la protagonista. Y he de decir que a mí Romola Garai me gusta mucho. La vi en la serie de Pétalo Carmesí Flor Blanca, que siempre la recomiendo, que solo tiene 4 capítulos y está muy bien. Pero no me gusta el papel que hace de Emma. ¿Por qué no me gusta? Porque creo que no se comporta como Emma. Es decir, Emma es una mujer rica de la aristocracia que se mueve con elegancia, que se mueve con decoro, que se mueve... Ya sabéis cómo estaban educadas esas mujeres. No podían correr, no podían saltar, no podían hacer gestos bruscos, no podían reír como locas, tenían que controlar todos sus movimientos. Romola Garai no controla nada. Creo que es demasiado expresiva, que se comporta como una niña. O sea, solo empezar la serie, el primer capítulo, está apoyada en una mesa, echada hacia adelante de una forma que una señorita de esa época jamás se hubiera apoyado así en una mesa. Luego gesticula muchísimo con el cuerpo, con las manos, con la cara.
A mí eso me disgustó muchísimo porque me parece anacrónico. Por ejemplo, sus discusiones con el señor Knightley, que son de lo mejor de la novela, pues en esta serie a mí no me acabaron de gustar por eso, porque es que se gritan, es que ella le da la espalda al señor Knightley, es que se pone furiosa y lo demuestra y hace gestos y... Emma nunca haría eso, al menos tal como nos la describió Jane Austen. Mucho mejor Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow en la versión del 96 aparece como una mujer elegante, sobria, que no gesticula como una loca, que se mantiene siempre con compostura, que es como debía comportarse una mujer de la época. Y luego, además, en los diálogos de discusión con el señor Knightley hay frases que no es que no estén en la novela. Eso, bueno, es una adaptación, pero es que hay frases que son anacrónicas. O sea, el señor Knightley le echa en cara cosas que son conceptos actuales, como que las personas que está intentando casar son personas y no puede jugar con ellas. Eso es actual, eso no sale en Emma. Bueno, aparte el señor Knightley tampoco me gusta mucho. Cuando vi la serie me gustó más que en el cartel, pero comparado con Jeremy Northam, para mí no tiene nada que hacer. Tampoco me gustó Harriet. La Harriet de la serie de la BBC es como sosa, es apagada, no expresa nada, es un personaje que parece que no esté. Y en cambio, en la versión del 96, la actriz es Toni Collette, que es una actriz que a mí me encanta, y que construye una Harriet Smith mucho más parecida a la de la novela. Harriet Smith no es inteligente, es una chica sencilla, pero es una chica vivaz, alegre, expresiva, tiene algo, tiene encanto. Tampoco me gustó la señorita Bates. La señorita Bates es un personaje que habla sin parar, que da mucho la lata, pero que es muy buena y muy ingenua, y eso se ve, se transparenta. En cambio, en la serie es que no parece ni ingenua, al revés, es que parece que mire a Emma de forma escéptica. Entonces, esta no es mi señorita Bates. La de la versión del 96 es una mujer que cuando habla, pues pone el play y no para de hablar. Y se le ve esa ingenuidad, ese que no sabe, parece que no sepa dónde está, que no se da cuenta de lo que está haciendo. Es mucho más fiel a la del libro. El señor Elton más o menos, el señor Woodhouse es mejor el de la serie, lo reconozco, es Michael Gambon, no se puede superar a Michael Gambon. Pero reconozco que esta versión de la BBC es muy buena, está muy cuidada y el mayor metraje le favorece mucho. Hay otra película también del año 96 en la que Emma está interpretada por Kate Beckinsale. Esta no me he atrevido a verla porque es que la actriz me parece muy mala. Pero tengo que reconocer que esta misma señora interpretó a Lady Susan en una adaptación que se hizo 4 años que me pareció brutal. Han titulado esa película Amor y Amistad, no sé por qué, porque adapta a Lady Susan, entonces no sé por qué la llaman Amor y Amistad, que es otra novela de Jane Austen. Bueno, es genial, o sea, la actriz capta perfectamente el punto malicioso de la protagonista, os la recomiendo muchísimo. Y finalmente tenemos la adaptación de este mismo año, de 2020. Bueno, ayer estaba viendo un vídeo en YouTube que decía que esta era la versión definitiva. Ya os digo yo que no lo es. Desde luego la de la BBC le da 1000 vueltas. La vi en varias veces porque de verdad que me parecía aburridísima. Es una película muy estética, muy artificiosa y poco más. Y el casting es horrible. Lo peor para mí es la protagonista. O sea, Anna Taylor-Joy, que parece que es una actriz que está muy de moda, me ha parecido muy mala actriz, pero es que además sale como súper recargada, con el pelo como extraño, nada que ver con la sobriedad de la Emma de las otras adaptaciones. Es como rara de cara, es como una belleza fría, inexpresiva. Es que no expresa absolutamente nada. Es como que apaga todas las escenas, no transmite nada en toda la película. Ah, os he mentido, el peor es Frank Churchill. Frank Churchill es horrible, lo que pasa es que claro, no es tan protagonista como Emma y no se nota tanto, pero es espantoso. Se salva un poquito Jane Fairfax, pero nada más. Y esta adaptación se toma muchas licencias. Hay escenas irreconocibles. Y esto no tendría por qué ser malo. Yo, por ejemplo, la adaptación de Orgullo y Prejuicio del año 40, que tiene un final con un toque un poco diferente, a mí me encantó, me pareció brillante. Pero esta no. O sea, y aquí permitidme que abra spoilers de la novela y os explique cuándo se dan esos cambios. Primero, en el momento cumbre de la historia, cuando el señor Knightley se le está declarando a Emma bajo un árbol maravilloso en una campiña verde fantástica, Emma se pone a sangrar por la nariz. Así, como os lo estoy diciendo, se pone a sangrar por la nariz. Y se corta la escena, claro. ¿Vosotros creéis que esto tiene algún tipo de objetivo? Es que no lo entiendo. Segundo, hay una escena al final en la que Harriet le echa en cara a Emma que le impidiera casarse con el señor Knightley.
O sea, desnaturalizan el personaje de Emma completamente sin un objetivo muy claro, porque se puede resolver igual la trama. Bueno, o sea, si veis a Harriet plantándose delante de Emma y mirándola con odio, bueno, pues, no se puede aceptar. Y tercero, Emma va a ver al señor Martin, a rebajarse ante el señor Martin para que se case con Harriet. O sea, bueno, no os matéis a verla porque yo creo que es muy prescindible y es una adaptación como muy actual, con muchas escenas muy actuales. Y eso ha sido todo por hoy. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído esta novela, si es de vuestras favoritas, si veis a Jane Austen feminista y cuál es vuestra adaptación favorita. Y nos vemos en pocos días. Adiós.